Buenas tardes. Vamos a hacer otro video relativamente breve. Quizás nos vamos a extender sobre los 15 minutos, no mucho más, haciendo una reflexión sobre un tema que se está estudiando en este momento en diversos laboratorios y universidades, entre ellos en España, que tiene que ver con el colapso progresivo y las consecuencias. En el concepto moderno de diseño, cada vez tomamos más importancia para evaluar las posibles consecuencias de una falla local inesperada en el diseño de nuestra estructura. O sea, esto cada vez toma más relevancia en función de ciertos acontecimientos que ocurren con estructuras importantes. Podemos recordar recientemente el puente de Morandi, el edificio en Miami que colapsó con sus ocupantes adentro, el puente peatonal de Florida en Miami. Hay muchísimas estructuras que sufren este tipo de situaciones. Claramente esa falla potencial no está contemplada en las combinaciones de carga y esquemas estructurales que analizamos según el código o reglamento del país que nos encontramos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer como proyectistas al respecto? Una primera respuesta a esta pregunta puede ser intentar generar en nuestro proyecto el concepto de redundancia estructural en el mismo. ¿Sí? A modo de ejemplo, estamos diseñando una estructura para un edificio de departamentos de 15 niveles, 15 pisos. ¿Qué pasaría si un vehículo impactara contra una columna de planta baja expuesta o subsuelo, supongamos zona de cocheras, y derivado del impacto y de la cada vez más frecuente costumbre de ejecutar columnas con un espesor mínimo y una longitud mayor, y muchas veces sin respetar lo que dice el reglamento, es decir, por debajo del ancho de 20 centímetros, o sea, columnas que son más fáciles de afectar por un impacto de esta naturaleza. ¿Y qué ocurriría si la misma perdiera totalmente o en forma parcial su capacidad de tomar y transmitir cargas? O bien, ¿qué pasaría si en la estructura del edificio que planteamos una explosión de gas daña severamente alguna columna interior? A modo de ejemplos, son dos ejemplos. Podríamos mencionar infinidad de ejemplos más, como podría ser el asentamiento diferencial de una base, que generara la descarga de esa columna y la sobrecarga de columnas cercanas, como ya lo hemos planteado en otros videos. Frente a cualquiera de estas situaciones, ¿existe algún camino viable, factible, de transmisión de cargas alternativo al pensado originalmente en nuestro proyecto? Naturalmente, cuando hablamos de un camino factible, es un camino que evite que la falla local, generada por un evento no previsto, se propague hacia la totalidad o gran parte de la estructura. Como les mencioné, se están desarrollando, entre otros lugares, en universidades de España, en una universidad de España, investigaciones y estudios para mitigar las consecuencias de una falla de este tipo, y también existen ciertos códigos que dan prescripciones de diseño. Esto está mencionado y explayado con más detalle en algunos videos de colapso progresivo que ya están subidos al canal, con ejemplos inclusive. Acá vemos ciertos ensayos a escala real de distintas universidades, donde se evalúa la respuesta de la estructura. Este es el puente peatonal de Miami, que cuando estaba colocándose un segmento del marcado en rojo, colapsó. ¿Sí? Colapsó sobre una avenida en circulación en el año 2018, relativamente reciente. Más allá de los errores de proyecto que este puente tenía y los errores en la decisión del control de obra a adoptar o falta de medidas preventivas como cerrar el tránsito frente a fisuras que eran muy por encima de lo admisible y no tenían explicación clara en ese momento, más allá de todos esos errores humanos que lamentablemente se sumaron para que esto se ocurra, digamos,
Este puente, en las especificaciones técnicas, indicaba que debería contar con redundancia estructural. Y por la tipología que tiene, la falla de una diagonal genera la falla de la estructura, como de hecho ocurrió y desgraciadamente. Acá estamos viendo el montaje de ese segmento que luego colapsa. Y acá estamos viendo ese elemento mismo que colapsó durante el retesado de una de las diagonales. Entonces, esta estructura claramente, más allá de su mal diseño, carecía de redundancia estructural. Caso contrario, quizás hubiera tenido la posibilidad de al menos dar aviso y cerrar al tránsito y evitar lo que ustedes pueden visualizar. Cayó la pasarela sobre los vehículos que circulaban por debajo. El puente Morandi es otro caso de estos. Lo que pasa es que esta estructura es mucho más antigua y en la época que Morandi la diseñó no existía el concepto de colapso progresivo y redundancia estructural. Entonces, no es achacable a una falencia de su proyecto, sino simplemente a cuestiones de mantenimiento de los elementos tensores que soportaban la calzada del puente, y de que por su diseño, a diferencia de los puentes conobengues con múltiples tensores, la falla de un solo de estos elementos tensores genera inevitablemente la falla de la estructura de un segmento importante de la misma, como ocurrió en este caso, con vehículos circulando. Acá vemos un edificio con un sistema de cargas, el pórtico 1 de una estructura de edificios con un sistema de cargas D más L, con el diagrama de momentos flectores en rojo negativo sobre los apoyos y en amarillo positivo sobre el tramo. ¿Qué pasa si eventualmente la columna del eje C y el eje 1, C1, sufre un daño por alguno de estos fenómenos que indicamos o un descenso diferencial? Al perder capacidad portante esa columna, tendríamos lo que vemos, se afectarían severamente las vigas AC, CE y 1,3 que marqué en rojo, la columna está marcada en rojo, y cambian sustancialmente el diagrama de momentos, y donde teníamos momentos negativos en la unión de la viga con la columna, tenemos momentos positivos y de un valor mucho mayor, de mayor magnitud, ¿sí? Entonces, el momento pasa de negativo a positivo y cobra un valor relevante, ¿sí? Dentro de las fallas que pueden generar el colapso progresivo tenemos una multiplicidad de situaciones: sobrecargas imprevistas, uso inadecuado de locales. Por ejemplo, pensamos oficinas y se las termina utilizando como archivos o depósitos. Incremento de cargas permanentes excesivo por encima de lo previsto en el proyecto. Cargas anormales como explosiones. No estamos incluyendo el hecho de atentados acá en ninguno de los puntos. Choque o impacto vehicular sobre una columna, como lo mencioné. Asentamientos diferenciales excesivos entre columnas. Defectos de diseño y defectos en la ejecución. En el puente de la pasarela peatonal de Florida pasaron ambas cosas, defectos de diseño y defectos de ejecución. Cuando llegamos al colapso, en muchas estructuras ocurren una combinación de ambos temas, ¿no? Tendrán mayor o menor relevancia unos que otros en cada caso. Aplicación o interpretación incorrecta de los resultados de los modelos matemáticos para representar una estructura dada. Deterioro o corrosión de las armaduras no subsanado, como el puente de Morandi, o diseños con falta de redundancia estructural. Por ejemplo, acá menciono las vigas de transferencia, que son esas vigas que soportan el apeo de columnas que no llegan a la planta baja, ¿sí? Entonces la falla de la viga de transferencia es una viga mucho más rígida, más robusta, sobre la cual apean una o más columnas, va a dar lugar probablemente a la falla de una parte sustancial de la estructura. Lo más frecuente es que se sumen varios factores de los mencionados y, como mencioné, no estamos tomando en cuenta efectos ni de acciones sísmicas ni de explosiones producto de atentados.
El momento que se puede producir este evento puede ser durante la construcción o durante la vida útil del mismo. ¿Sí? Hay casos de ambas situaciones. La definición que da el AC7 de acciones sobre el tema dice: se define como la propagación de una falla local inicial de elemento a elemento, resultando eventualmente en el colapso de una estructura completa o una gran parte de la misma. AC7 2010. Acá imaginemos que falla esta columna, toda la parte sombreada se ve severamente afectada y a menos que surja un mecanismo alternativo de transmisión de cargas, se va a producir el colapso de todo ese sector y si ese sector cae sobre el inferior, desencadenará un colapso mucho mayor. ¿Sí? ¿Qué dice el Código ASI 318-2005 sobre el tema? Bueno, menciona que hay que darle continuidad a un mínimo de armadura positiva sobre el tramo y un mínimo de armadura negativa también en la zona superior. Y menciona o propone que el empalme de armadura se haga sobre el apoyo. Ahora una reflexión nada más y con todo respeto. Este empalme que propones hacerlo sobre el apoyo, si la columna sobre la cual estamos haciendo el empalme es la que tiene el problema, justamente esa zona bajo la columna va a ser la que va a ser afectada por momentos positivos, ¿sí? Que van a requerir de una armadura continua en esa zona y de gran magnitud. O sea, no parece ser una idea, la mejor idea, digamos. Entonces, como reflexión, y estas son ideas personales y por lo tanto tienen solo el valor de las mismas, podríamos desfasar los empalmes en lugar de colocarlos sobre las caras de las columnas, a izquierda y derecha desfasarlos, ¿sí? Y darle continuidad a la armadura inferior bajo las columnas, y eso ya estaríamos mejorando la posibilidad de sobrevida de las columnas. Colocar estribos cerrados con ganchos a 135 grados, ¿sí? Reducir la separación en los mismos en la zona de nudos, y cuando haya en cada una de las direcciones, si pudiéramos lograr una configuración regular sería lo ideal. Sabemos que la mayoría de las veces no es posible, pero cuando menos 3 columnas en cada dirección, estamos dando una mayor posibilidad de que la columna que haya fallado descargue sobre columnas aledañas. En el edificio Space, por ejemplo, de Colombia, que colapsó, había por pórtico 2 columnas. La falla de una inevitablemente llevaba a la falla global. Este es un ensayo de tantos que se hacen. En la primera etapa se supone que la columna del centro ha fallado y se aplican cargas, entonces trabaja por flexión la viga, luego comienza con grandes deformaciones a trabajar como un arco comprimido y finalmente se genera una última esquema resistente que es el efecto catenaria hasta la falla final de la estructura. Esto sí está adecuadamente armada para posibilitarlo. Como metodologías tenemos, ya lo hemos mencionado y pueden buscar otros videos que duran cerca de 1 hora que hablamos mucho más extensamente del tema. Tenemos prescripciones, que es el diseño indirecto, básicamente lo que establece por ejemplo el código ASI 318, o métodos de mayor o menor complejidad como el método de las fuerzas de amarre o método de la trayectoria de cargas alternas, que permiten un mejor control de la situación, pero son de mayor complejidad. El de la fuerza de amarre no tanto, el último de trayectoria de cargas alternas es algo más dificultoso. El de las fuerzas de amarre se basa en la acción de catenaria que sufre el sistema estructural losas y vigas cuando la columna del piso inferior falla. Bajo grandes deformaciones, tanto las losas como vigas, con una adecuada armadura en cantidad y posiciones y correctamente ancladas, continuas, pueden alcanzar un estado de fluencia por tracción asumiendo la forma de una catenaria. Según este enfoque se pueden calcular las fuerzas con las cuales se deben diseñar tanto losas como vigas para que el edificio no colapse, adicionando una armadura horizontal y vertical y de borde.
Cuando digo armadura vertical, sobre la columna que falló, la misma columna en el nivel superior va a entrar en tracción. Entonces hay que colocar una armadura adicional para que trabaje como elemento tensor, con mucho cuidado con los empalmes. Y para cerrar el video, no me quise extender más de 15 minutos, el diseño indirecto básicamente consiste en mantener la integridad estructural mediante la prescripción de requisitos mínimos de resistencia, ductilidad y continuidad, y este enfoque es solo aplicable a edificios de tamaño medio o pequeño, ya que la estructura no se analiza y no tenemos ningún tipo de garantía que esas medidas funcionen. De hecho, agrego y cierro con esto, una estructura analizada por este enfoque va a carecer de cualquier posibilidad real de sobrevida si no cuenta con el concepto que hemos mencionado, redundancia estructural. Bueno, simplemente les quiero transmitir esta idea que cada vez cobra más relevancia e importancia para que de alguna forma cuando corresponda la consideren para su proyecto. Gracias.